Hola, mi nombre es Fátima Citlali Villalpando Villalobos. Soy alumna del Colegio Villa Hidalgo y actualmente curso el quinto semestre de bachillerato. Tengo 17 años y en este video les voy a hablar sobre los temas vistos en la materia del ser humano y su condición ética. Así como también le voy a dar una relación a estos temas con la realidad. Este video está hecho con el objetivo de dar a conocer y relacionar los temas que vimos con la realidad a fin de llegar a la conclusión que muchas de nuestras actitudes o acciones en la vida cotidiana están sumamente relacionados con estos temas. Comencemos. Primeramente vimos el tema de fe y razón, en donde identificamos que la fe es aquella creencia y esperanza personal sobre una seguridad o confianza en una persona, cosa, etc. La fe tiene como objetivo creer, para que a partir de eso se pueda manifestar lo que se desea, estando basada en las sensaciones. Los seres humanos aplican la fe en la realidad de muchas formas. La más evidente es la manera en la que afrontan la vida. La mayoría de las personas, cuando salen a afrontar las cosas de diferentes formas, muchos tienen miedo al mundo porque creen que hay cosas peligrosas, otros van por el mundo con mucha precaución y sin hacer nada a excepción de obtener pruebas, y otros confían en que hay una fuerza externa que los protegerá de lo que se pueda encontrar en el mundo. Esto quiere decir que las actitudes que las personas adoptan para tener una creencia en el mundo son a partir de su manera de existir. Por otro lado, la razón es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. La razón tiene como objetivo la comunicación y el entendimiento entre los seres humanos, con el fin de que cada uno forme la razón basándose en la lógica. Los seres humanos hacen uso constante en la realidad de la razón, ya que siempre están sometidos a criterios de verdad o falsedad en los diálogos que tenemos, las decisiones, etc. Normalmente los seres humanos se esfuerzan para encontrar la verdad, apegándonos a un conjunto de creencias o sistemas filosóficos sobre los cuales fundamentamos nuestra ética y por ende nuestros comportamientos en la vida cotidiana, lo que quiere decir que la razón parte de nosotros a cada juicio, decisión, pensamiento que enfrentamos. Continuamos viendo qué es la ética, la cual estudia la conducta humana, lo bueno y lo malo, así como también tiene características que son que la ética es flexible, porque esta es para todos y se adapta a los cambios, situaciones, etc. También la ética marca excepciones, ya que no todas las personas conocen este concepto y no conocen la generalidad de la ética. Así como también la ética tiene un origen, el cual comienza cuando empiezas a razonar o a preguntarse si las cosas que haces son correctas o incorrectas. La ética también tiene un tiempo debido a que evoluciona y cambia. La ética en la vida cotidiana es de suma importancia, ya que es fundamental porque los valores y la conducta moral equivalen al modo de comportamiento humano, en donde se basan los principios que nos permiten actuar de acuerdo a las diferentes situaciones presentes durante la vida, sabiendo identificar si las acciones que se realizan son buenas o malas. Por otro lado, la moral son un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres subjetivas que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Y como bien sabemos, la ética lleva de la mano a la conciencia moral, la cual tiene algunos elementos constitutivos que son la voluntad, que son todos los actos de los seres humanos que se hacen con su propia libertad. Y por otro lado, la moral dentro de la voluntad sirve como habilidad para que la suma de valores logre una perfección humana en la realidad que se vive, pero es muy importante conocer las consecuencias de los actos. Otro elemento constitutivo son los juicios de valor, dentro de los cuales existen dos tipos, que son los de valor y de hecho.
Los de hecho son aquellos que podemos ver, tocar, olfatear, palpar, oír, degustar, etc. Y los de valor son las opiniones o valoraciones sobre algo o alguien con el objetivo de señalar si su desempeño es positivo o negativo. La moral en la vida cotidiana la podemos practicar en los pequeños detalles que se presentan día a día, como lo es el simple hecho de decir la verdad, mostrarse generoso, no hacerle el mal a nadie, sino hacer el bien, y así podría mencionar un sinfín de cosas, todas con el objetivo de tener una conducta humana dentro de la sociedad correcta. Luego de esto, analizamos lo que es el hedonismo, cuya doctrina está basada en que los seres humanos identifican el placer como el principal objetivo. Existen diferentes tipos de placer, que son los deseos naturales y necesarios, que son las necesidades básicas físicas, como por ejemplo alimentarse, abrigarse, sentirse seguro, calmar la sed. Lo ideal es satisfacerlo de la manera más económica posible. Otro tipo de placer son los deseos naturales e innecesarios, que son la gratificación sexual, la conversación amena, el disfrute de las artes. Puede buscarse satisfacer estos deseos, pero también tratar de lograr el placer de otros. Para alcanzar estos objetivos es importante no arriesgar la salud, la amistad ni la economía, para evitar sufrimientos futuros. Y por último, los deseos innaturales e innecesarios, la fama, el poder, el prestigio, el éxito. Es preferible evitarlos, ya que el placer que producen no son duraderos. El hedonismo lo vemos relacionado en la realidad cuando una persona busca el placer. Un ejemplo puede ser cuando se invierte dinero en un viaje, cuando te gusta conversar solo con ciertas personas porque te resulta placentero, cuando comes solo cosas porque te gustan, etc. Nuestros temas continuaron con el estoicismo, el cual establece que se puede llegar a la razón mediante la práctica del dominio de todo aquello que perturba la vida. Esta doctrina la vemos relacionada con la realidad debido a que los seres humanos vivimos preocupados, frustrados y con ansiedad debido a que hay muchas cosas que no están bajo nuestro control. Entonces optamos por el estoicismo para así darle un sentido y propósito a la vida. Hay una frase de esta filosofía que nos podría ayudar a entenderla un poco más y dice: es más feliz quien sabe controlar lo que desea que quien vive constantemente pendiente de los deseos que no dependen de él. Esta frase es de Descartes. Después analizamos el eudemonismo, el cual sostiene que el principal criterio de la moralidad y base de la conducta moral del hombre es la aspiración a la felicidad personal y social, la cual está solo en la tierra. Se decía que para alcanzar la felicidad deberías de ser una persona virtuosa y que estas virtudes no son más que la templanza, el coraje, la libertad, el orgullo, la sabiduría, amistad, modestia, veracidad y paciencia, y que su práctica no depende de otra cosa que no sean sus propias decisiones, aunque el entorno pretenda influir en ellas. De igual manera, consideraba que las personas deberían estar en capacidad de observar estas virtudes en las demás personas de su entorno, con el fin de ir aprendiéndolas, cultivándolas e internalizándolas en su ser cada día de manera natural, ya que las virtudes son conductas que se pueden mejorar para satisfacción personal, debido a que no son innatas en los hombres. En este sentido, para lograr alcanzar la felicidad, las acciones del hombre deben estar guiadas por sus virtudes, utilizando su raciocinio y pretendiendo siempre de manera correcta y con nobleza. Siendo muy importante distinguir la verdadera felicidad de ocasiones o momentos placenteros, ya que la felicidad no es algo que de repente se tiene o se siente, y de repente no. El eudemonismo se ve reflejado en la realidad en situaciones como el hecho de que una madre por naturaleza quiere el bien para sus hijos. Entonces hace lo que esté a su alcance, actuando de manera virtuosa por procurar el bien de estos. Otro ejemplo son los maestros con verdadera vocación y que dedican su vida a educar a niños y jóvenes para formar hombres y mujeres útiles de una sociedad. Después de este tema, continuamos con el vitalismo, que visto desde forma biológica, se puede decir
que dentro de este existe un principio vital, que es el que da vida a los cuerpos, que tiene un carácter especial, no es corporal, es incluso para algunos espiritual. También se puede considerar que la vida se rige por leyes especiales, las cuales no se reducen a las leyes físico-químicas. Sin embargo, visto el vitalismo desde la filosofía, se puede decir que la razón no es el conocimiento superior y no sirve para explicar nada, sino que la realidad solo se explica cuando es vivida inmediatamente. El vitalismo lo podemos observar en la realidad en los sistemas de impulso vital, que están formados por componentes que a su vez seres vivos o en los sistemas formados como consecuencia de la actividad de grupos de individuos que tienen un fin en particular. Por otro lado, el utilitarismo destaca la utilidad como el principio moral de las cosas, por encima de cualquier otra característica o cualidad. Y dentro de esta corriente, la utilidad es todo aquello que produce felicidad, y el utilitarismo se basa en la búsqueda de la felicidad a nivel social, basándose en principios éticos y morales. Hay tres tipos de utilitarismo, que son el utilitarismo negativista, que hace referencia a la prevención de la mayor cantidad de dolor posible para la mayor cantidad de personas posibles, siendo más fácil generar dolor que felicidad. El utilitarismo del acto moral, el cual indica que el valor moral de una acción se mide por el cumplimiento de una regla o norma que aporte mayor utilidad. Y el utilitarismo preferencial, que sugiere hacer lo que produzca las mejores consecuencias a más personas. El utilitarismo se ve aplicado en la realidad, ya que se deben medir las consecuencias buenas y malas para saber si una determinada acción es un acto moral. Si lo bueno supera lo malo, entonces la acción es moral, lo cual es aplicar esta corriente. Después de este tema analizamos el existencialismo, el cual es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia, lo que quiere decir que dentro de esta filosofía se destaca al ser humano individual como el propio creador del significado de su vida, lo que quiere decir que la existencia propia de una persona es lo que define su esencia y no una condición humana general. Dentro del existencialismo, el ser humano existe desde que es capaz de generar cualquier tipo de pensamiento, el cual hace que la persona sea libre, ya que sin libertad no hay existencia. Sin embargo, la misma libertad convierte al individuo en un ser responsable de sus actos. Es por eso que hay una ética de la responsabilidad individual, lo que hace que la persona debe hacerse cargo de los actos que realiza en el ejercicio de su libertad. El existencialismo se da en la realidad a menudo, como en la deshonestidad, ya que el ser humano recurre a la mentira como medio de escapatoria con respecto a las consecuencias que se le puede propinar la vida. Sin embargo, suelen excusarse con no tuve elección, lo cual es falso, porque el ser humano escoge con respecto a su beneficio. Otro ejemplo es la infidelidad, ya que el ser humano suele excusarse de la infidelidad diciendo me dejé llevar por los impulsos, lo cual no es cierto porque el ser humano tiene control de todos sus impulsos. Para entender un poquito más sobre el existencialismo, lo voy a relacionar con una situación actual del mundo, que es la pandemia, la cual surge con el aislamiento social, dentro del cual las personas comenzaron a cuestionarse cosas como ¿estoy haciendo lo que me gusta? ¿Qué deseo para mi vida? ¿Soy feliz con lo que hago? O más sencillamente, ¿soy feliz? Pues siempre han sido las preguntas más simples pero profundas y difíciles de responder. Entonces, al estar en la soledad, las personas comenzaron a hacerse este tipo de cuestiones, que anteriormente no se las hacían o las evadían con cuestiones que según nosotros creíamos de importancia primordial. Por lo que el COVID-19 nos ha dado una pausa existencial, un momento de autorreflexión en tiempos de convulsos. Por lo que la mejor opción a partir de este acontecimiento sería realizar una reflexión sobre nosotros mismos y comenzar a reconstruirnos de una mejor forma. Hay una frase que queda a la perfección con este tema de la pandemia y lo que hemos vivido y lo que podríamos hacer desde un sistema existencialista. Y esta frase dice, el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en él un mundo y después se define, pues el hombre no es más que lo que él se hace. Esto ha sido todo y como conclusión puedo decir que la materia cumplió con su objetivo,
el cual fue darnos a conocer que muchas de las ramas de la ética están sumamente relacionadas con nuestra realidad y situaciones que vivimos día a día, lo cual es muy curioso, ya que siempre las vivimos y no nos damos cuenta debido a que no conocemos este tipo de información. Pero ahora que ya tenemos esta información, podemos ser capaces de darnos cuenta qué ramas estamos aplicando en nuestra vida y cuáles podríamos aplicar. Todo con el fin de un bien. Gracias. Adiós.